La Inquisición. Métodos de ejecución. En los oscuros recovecos de la historia surge la Inquisición, una institución creada por la Iglesia Católica con un propósito claro: erradicar la herejía y preservar la pureza de la fe. Nacida en el corazón de la Europa medieval, en una época donde la religión dictaba las leyes del mundo, la Inquisición se convirtió en un tribunal temido y respetado. Los inquisidores, hombres designados por la Iglesia, eran conocidos por su profundo conocimiento teológico y su implacable deseo de mantener la ortodoxia. Integrada por clérigos especialmente designados, conocidos como inquisidores, esta institución reunía a individuos con profundo conocimiento teológico y jurídico. Los inquisidores, que respondían directamente al Papa o a los monarcas, se encargaban de investigar, interrogar y juzgar a aquellos sospechosos de desviarse de las doctrinas establecidas. A su lado, los notarios y alguaciles aseguraban que cada palabra y cada gesto fueran registrados con precisión. Pero detrás de esta misión espiritual se escondía un mecanismo de control, donde la tortura se utilizaba como un medio legítimo para obtener confesiones y delatar a otros. Los acusados, muchas veces denunciados por sus propios vecinos, eran sometidos a un proceso en el que las normas y garantías judiciales brillaban por su ausencia. Los inquisidores, hombres eruditos y temidos, actuaban con un fervor implacable. Sus métodos no solo incluían la tortura para extraer confesiones, sino también una serie de ejecuciones diseñadas para servir de advertencia a la sociedad. En una época donde el orden social estaba intrínsecamente ligado a la religión, la ejecución pública se convertía en un macabro espectáculo que reafirmaba el poder de la Iglesia y el destino que aguardaba a los herejes. En este video, nos adentraremos en los métodos de ejecución utilizados por la Inquisición, técnicas que han quedado grabadas en la memoria colectiva como símbolos de una época oscura. Exploraremos desde las hogueras que iluminaban las plazas hasta las técnicas más sutiles, pero igualmente letales. Desvelaremos cómo la muerte se utilizó como el último recurso para purificar el alma y mantener el control en un mundo donde cuestionar la fe podía costar, literalmente, la vida. Primera, la hoguera. La hoguera se convirtió en uno de los métodos más emblemáticos de la Inquisición. El fuego, visto como un elemento purificador, tenía la capacidad de destruir el cuerpo del hereje y, en la visión de la Iglesia, limpiar su alma. Los condenados eran llevados a una plaza pública, donde una multitud se reunía para presenciar la ejecución. A menudo se construía una gran pila de leña y el condenado era atado a una estaca en el centro. La intensidad del sufrimiento variaba. En algunos casos, se usaba leña seca para que el fuego ardiera rápidamente, acabando con la vida del condenado en minutos. Sin embargo, para hacer la experiencia aún más dolorosa y prolongada, a veces se utilizaba leña verde que ardía lentamente y generaba más humo. En estos casos, el condenado podía sufrir durante horas, asfixiándose con el humo antes de que las llamas finalmente lo consumieran. El propósito de la hoguera no era simplemente matar al hereje, sino hacerlo de una manera que sirviera como advertencia a la comunidad. Era un espectáculo público que reforzaba el mensaje de que desviarse de la fe podía llevar a un fin terriblemente doloroso. La hoguera también tenía un fuerte componente simbólico: el fuego como un juicio divino, una forma de expiar los pecados a través del sufrimiento. Segundo, el garrote vil. El garrote vil ofrecía un método de ejecución que, aunque igual de mortal, tenía un enfoque más limpio y eficiente que la hoguera. Este método consistía en un collar de hierro colocado alrededor del cuello del condenado, unido a una barra de madera. El verdugo giraba un tornillo en la parte posterior, lo que hacía que el collar se apretara lentamente.
Este proceso causaba una presión extrema sobre el cuello, que eventualmente resultaba en la ruptura de la columna vertebral y la muerte inmediata. Aunque se consideraba una muerte más rápida en comparación con la hoguera, el garrote vil no estaba exento de crueldad. La sensación de asfixia y el dolor causado por la presión sobre las vértebras cervicales eran agónicos. En algunos casos, el proceso podía alargarse si el verdugo giraba el tornillo lentamente, prolongando así el sufrimiento del condenado. El garrote vil se utilizaba a menudo para aquellos que confesaban sus crímenes. Como muestra de misericordia, se consideraba una forma menos dolorosa de ejecución. La discreción y eficiencia del garrote hacían que fuera una elección común para las ejecuciones menos públicas. Sin embargo, no dejaba de ser un recordatorio del poder absoluto de la Inquisición y su capacidad para acabar con la vida de cualquiera que se apartara de sus normas. Tercera, la estrangulación. La estrangulación, a menudo menos conocida que la hoguera o el garrote, era otra herramienta en el arsenal de la Inquisición. Este método podía realizarse de diversas formas, desde el simple ahorcamiento hasta la asfixia manual o mediante un lazo apretado con un palo. El objetivo era privar al condenado de aire, llevando a una muerte por asfixia. Este método ofrecía una muerte más controlada y, en algunos casos, permitía que el condenado tuviera un último momento de confesión o arrepentimiento antes de morir. Esto era importante para la Inquisición, que veía la salvación del alma como un objetivo final, incluso en el momento de la muerte. Sin embargo, la estrangulación no estaba exenta de horror. La sensación de asfixia, el pánico y el dolor en los momentos finales eran intensos y desgarradores. La estrangulación era una opción más discreta y se usaba en situaciones donde no se requería una ejecución pública o ejemplar. Aún así servía como una herramienta efectiva para eliminar a aquellos que habían sido juzgados como herejes, enviando un mensaje claro de que la Iglesia no tenía piedad para quienes se apartaban de la fe. Cuarta, la decapitación. La decapitación, aunque menos común que los otros métodos, se reservaba para ciertos casos especiales. Se utilizaba principalmente para personas de alto estatus social o para aquellos cuyos crímenes se consideraban extremadamente graves. El proceso consistía en un golpe rápido con una espada o un hacha que separaba la cabeza del cuerpo. A diferencia de la hoguera o el garrote, la decapitación era vista como una forma más honorable y limpia de muerte. Sin embargo, la idea de honor no disminuía el hecho de que se trataba de un acto brutal. Un solo golpe certero podía terminar la vida instantáneamente, pero si el verdugo fallaba o si el instrumento no estaba lo suficientemente afilado, el condenado podía sufrir terriblemente en los segundos finales. La decapitación tenía un significado social y simbólico. Al ser un método más rápido, podía verse como una muestra de compasión hacia el reo, especialmente si se había mostrado arrepentimiento. Al mismo tiempo, la imagen de una cabeza separada del cuerpo servía como un potente recordatorio de la severidad de la Inquisición y del destino que esperaba a los herejes. 5. El empalamiento. Uno de los métodos más brutales y despiadados empleados por la Inquisición fue el empalamiento. El empalamiento consistía en atravesar el cuerpo del condenado con una estaca afilada que generalmente se insertaba desde el área rectal o vaginal y se hacía salir por la boca, el cuello o el pecho. Este proceso era extremadamente doloroso y a menudo se realizaba de forma lenta para prolongar el sufrimiento del condenado. El condenado podía ser dejado así durante horas o incluso días, muriendo lentamente a causa del dolor, la pérdida de sangre y el daño a los órganos internos.
A veces, la estaca era colocada de tal manera que evitaba dañar órganos vitales de inmediato, haciendo que la muerte fuera un proceso largo y agónico. El empalamiento servía como un método de ejecución especialmente terrorífico. La imagen de una persona empalada era tan impactante que funcionaba como un poderoso disuasivo contra la herejía. Este método no solo castigaba al individuo, sino que también tenía como objetivo infundir un profundo temor en el público, mostrando el destino que le esperaba a quienes se atrevieran a desafiar las leyes de la Iglesia. Sexto, la desmembración. Otro método espantoso utilizado por la Inquisición fue la desmembración. En este procedimiento, los condenados eran atados a varios caballos o a un dispositivo de tracción, y las extremidades se tiraban en direcciones opuestas hasta que se arrancaban del cuerpo. En algunos casos, se usaban instrumentos cortantes, como hachas o sierras, para completar la tarea si la tensión no era suficiente para separar las extremidades. La desmembración causaba un dolor inimaginable. Cada parte del cuerpo era arrancada lentamente, a menudo comenzando por las extremidades y avanzando hacia el torso. La persona podía seguir consciente durante gran parte del proceso, experimentando un nivel de sufrimiento que resulta difícil de imaginar. Este método era utilizado tanto por su brutalidad como por su capacidad de horrorizar a la audiencia. Al igual que la hoguera, la desmembración era a menudo una ejecución pública, diseñada para enviar un mensaje claro y aterrador a quienes contemplaran desafiar la autoridad de la Iglesia. Era una representación física del desmembramiento de la comunidad y la sociedad que la herejía podía causar, reforzando la necesidad de mantener la unidad y obediencia a la fe. 7. La rueda. La rueda era otro instrumento de ejecución utilizado para causar una muerte lenta y dolorosa. El condenado era atado a una rueda grande, generalmente de carro, y sus extremidades eran colocadas de tal manera que sobresalían entre los radios. El verdugo entonces utilizaba un martillo o una barra de hierro para romper los huesos de las extremidades, golpeando en los espacios entre los radios para maximizar el dolor y el daño sin causar una muerte inmediata. Después de romper todos los huesos, el cuerpo del condenado era a menudo entrelazado con los radios de la rueda y ésta se alzaba para exhibir al hereje ante el público. La muerte, en este caso, no ocurría inmediatamente. La persona podía sobrevivir durante horas o incluso días, muriendo lentamente por choque, pérdida de sangre o exposición. La rueda servía como un símbolo del castigo divino. Este método de ejecución reforzaba la idea de que el castigo por herejía no solo era inevitable, sino que también era un proceso de sufrimiento extremo, destinado a ser visto y recordado por todos. 8. La inmersión. La inmersión, o muerte por ahogamiento, era un método de ejecución utilizado en ciertas ocasiones, especialmente para aquellos acusados de brujería o prácticas heréticas relacionadas con el agua. El procedimiento consistía en atar al acusado a una silla o una tabla y sumergirlo repetidamente en un cuerpo de agua, como un río, lago o incluso un barril grande. En algunos casos la inmersión era continua, manteniendo al condenado bajo el agua hasta que se ahogaba. A menudo este método se llevaba a cabo en presencia de testigos, quienes observaban mientras el condenado luchaba por respirar. La inmersión no solo causaba sufrimiento físico debido a la asfixia, sino también un miedo psicológico extremo al ahogamiento. La sensación de falta de aire, combinada con el pánico, hacía que la inmersión fuera un método de muerte aterrador y traumático. La inmersión tenía una dimensión simbólica. El agua, elemento asociado a la purificación en muchos contextos religiosos, se utilizaba aquí como una forma de juicio divino. El hecho de que el condenado muriera por ahogamiento podía ser interpretado como una señal de su culpa,
ya que se consideraba que si la persona no era inocente, el agua no la aceptaba y la rechazaba, llevándola a la muerte. Estos métodos de ejecución revelan no solo la brutalidad de la Inquisición, sino también su propósito de utilizar el miedo y el dolor como herramientas para mantener el control. Cada uno de estos métodos tenía un fuerte componente simbólico, diseñado para reforzar el poder de la Iglesia y disuadir a la gente de desviarse de la fe. Aunque el tiempo ha pasado y las prácticas han cambiado, el eco de estos horribles métodos de ejecución aún resuena en la historia como un recordatorio de la crueldad que puede surgir en nombre de la religión y el control.